Durante millones de años, Australia y Tasmania fueron el escenario de una evolución única. Aisladas del resto del mundo, dieron origen a una fauna extraordinaria, donde los marsupiales dominaron la Tierra. Entre todos ellos, hubo uno que se convirtió en el depredador más grande y emblemático de Oceanía, el tilacino, conocido también como tigre de Tasmania. Hoy su nombre evoca una de las extinciones más recientes y tristes provocadas por la actividad humana. Este documental explora su origen, su modo de vida, las causas reales de su desaparición y los esfuerzos científicos actuales por comprender y quizá recuperar a esta especie perdida. El tilacino, Tilacinus cynocephalus, pertenecía al grupo de los marsupiales carnívoros y fue el último miembro conocido de la familia Tilacinidae, un linaje que apareció en Australia hace unos 23 millones de años, durante el Mioceno. Durante gran parte de su historia evolutiva, el tilacino y sus antepasados compartieron el continente australiano con otros marsupiales carnívoros, como el poderoso Thylacoleo carnifex, conocido como el león marsupial. Sin embargo, a medida que los ecosistemas cambiaron y el continente se volvió más árido, los tilacínidos fueron desapareciendo, quedando el Tilacinus cynocephalus como el único superviviente hacia el final del Pleistoceno. El aislamiento geográfico de Tasmania, producido hace unos 12.000 años, al elevarse el nivel del mar tras la última glaciación, permitió que esta especie se mantuviera allí, libre de competidores directos. En cambio, en el continente australiano, el tilacino se extinguió hace unos 2.000 años, probablemente debido a la competencia con los dingos, perros traídos por los primeros pobladores humanos desde Asia. En Tasmania, sin dingos y con abundante fauna nativa, el tilacino continuó prosperando hasta la llegada de los colonos europeos. El tilacino era un marsupial carnívoro de tamaño mediano a grande. Los adultos podían medir alrededor de 1,8 metros desde el hocico hasta la punta de la cola y pesar entre 20 y 30 kilogramos. Su apariencia recordaba a un perro o un lobo delgado, pero con características propias. Una cola rígida y gruesa parecida a la de un canguro, orejas erectas y un pelaje corto de color pardo amarillento, con entre 13 y 20 rayas oscuras en la espalda y la base de la cola. Estas rayas fueron las que inspiraron su nombre popular de tigre de Tasmania. A diferencia de los felinos o cánidos, el tilacino era un marsupial. Las hembras poseían una bolsa ventral, marsupio, donde criaban a sus crías hasta que podían sobrevivir por sí mismas. Este marsupio se abría hacia atrás, al igual que en los canguros, lo que protegía a las crías mientras la madre se desplazaba. Su mandíbula era uno de los rasgos más distintivos. Podía abrirse a un ángulo de casi 120 grados, lo que le permitía sujetar presas con firmeza. Tenía 46 dientes adaptados para cortar carne, con un patrón dental característico de los tilacínidos. Los análisis de huesos y músculos sugieren que el tilacino era un depredador de emboscada, no de persecución. Su estructura corporal no estaba diseñada para correr largas distancias, sino para cazar con sigilo y aprovechar el terreno boscoso de Tasmania. El tilacino habitaba principalmente los bosques húmedos, los pastizales abiertos y las zonas montañosas de Tasmania. Su distribución cubría gran parte de la isla, aunque era más abundante en las regiones del este y noreste. Era un animal nocturno y crepuscular, activo durante las horas de poca luz, lo que lo ayudaba a evitar el calor del día y a sorprender a sus presas. Entre sus principales fuentes de alimento estaban los wallabies, pademelones, aves terrestres y pequeños mamíferos nativos. También podía alimentarse de carroña cuando la oportunidad lo permitía. Los estudios basados en registros fósiles y observaciones de los pocos ejemplares en cautiverio indican que el tilacino era solitario, aunque pudo haberse agrupado ocasionalmente en parejas o familias durante la época de cría. Las hembras daban a luz de 2 a 4 crías que permanecían dentro del marsupio durante unos 3 meses.
Luego se trasladaban a una madriguera o hueco donde la madre continuaba cuidándolas. Los pueblos aborígenes de Tasmania conocían al tilacino desde hace miles de años. Algunas pinturas rupestres del norte de Australia muestran figuras similares al animal, lo que sugiere que sus antepasados también lo conocieron en el continente antes de su extinción allí. Durante siglos, esta coexistencia fue equilibrada. Los aborígenes cazaban tilacinos de manera ocasional por su piel o por alimento, pero nunca en exceso. Todo cambió con la llegada de los colonos europeos a Tasmania a comienzos del siglo XIX. A medida que el pastoreo de ovejas se convirtió en una de las principales actividades económicas de la isla, comenzaron los conflictos. Los colonos acusaron al tilacino de matar ovejas y animales domésticos, aunque estudios modernos indican que probablemente los perros asilvestrados fueron los principales responsables de esas muertes. En 1888, el gobierno colonial de Tasmania estableció un programa de recompensas oficiales. Se pagaba 1 libra esterlina por cada adulto y 10 chelines por cada cría. Entre 1888 y 1909 se pagaron más de 2.000 recompensas oficiales, aunque se estima que el número real de tilacinos muertos fue mucho mayor debido a las cacerías privadas no registradas. Además de la caza, la especie sufrió la pérdida de hábitat por la deforestación y la introducción de nuevas enfermedades transmitidas por perros domésticos. Estas presiones combinadas aceleraron su desaparición. A comienzos del siglo XX, el tilacino ya era extremadamente raro. Los avistamientos se redujeron a unas pocas zonas remotas del oeste de Tasmania. En 1930, un granjero llamado Wilf Batty, en Maubana, mató al último tilacino silvestre conocido. 3 años más tarde, en 1933, un ejemplar fue capturado y trasladado al zoológico de Hobart, donde vivió hasta 1936. Este animal, probablemente el último de su especie, murió el 7 de septiembre de 1936 tras ser dejado fuera de su refugio durante una noche fría, lo que le causó hipotermia. Trágicamente, el gobierno de Tasmania declaró al tilacino protegido solo 2 meses antes de esa fecha. Desde entonces, no se ha confirmado científicamente ningún otro ejemplar vivo. A pesar de múltiples expediciones y supuestos avistamientos, la especie fue oficialmente declarada extinta en 1986 por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, UICN. A pesar de su extinción, el tilacino continúa siendo objeto de estudio científico. Numerosos museos conservan pieles, esqueletos y especímenes preservados en alcohol, lo que ha permitido avances en genética y anatomía comparada. En 2002, el Museo Australiano anunció la extracción exitosa de ADN del tilacino a partir de crías conservadas desde el siglo XIX. Este logro abrió la posibilidad de estudiar su genoma y planteó la idea, aún controvertida, de una posible resurrección por clonación. En 2022, un equipo de la Universidad de Melbourne, en colaboración con la empresa Colossal Biosciences, lanzó un proyecto para revivir al tilacino mediante ingeniería genética, utilizando células del demonio de Tasmania como base para recrear un genoma híbrido. Aunque todavía se encuentra en etapas experimentales, este proyecto busca también comprender mejor la evolución de los marsupiales y mejorar la conservación de especies actuales. El caso del tilacino es un ejemplo emblemático de extinción causada por el ser humano. Una combinación de caza indiscriminada, prejuicios, competencia con especies introducidas y pérdida de hábitat llevó a la desaparición de un animal único. Su historia ha inspirado documentales, investigaciones y campañas de conservación en todo el mundo. Hoy, el tilacino es un símbolo de advertencia sobre los efectos de la intervención humana en ecosistemas aislados. La ciencia moderna aún debate si es ético o factible intentar revivir especies extintas, pero todos coinciden en que la prioridad debe ser proteger a las especies vivas que aún pueden salvarse. El tilacino ya no recorre los bosques de Tasmania, pero su legado persiste en los registros científicos
y en la conciencia ecológica global. Es un recordatorio claro de cómo la comprensión y la responsabilidad pueden marcar la diferencia entre la supervivencia y la pérdida definitiva. Proteger lo que tenemos hoy es la única forma de honrar lo que ya no está, y recordar al tilacino es recordar hasta dónde puede llegar la responsabilidad del ser humano sobre la vida en la Tierra. El tilacino desapareció en 1936, pero su historia aún sigue viva. Y así termina esta historia, la del tilacino, una especie que nos recuerda cuánto puede cambiar el mundo cuando el ser humano olvida cuidar lo que lo rodea. Si te gustó este documental y quieres conocer más sobre la historia de animales desaparecidos, misterios naturales y especies únicas, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte los próximos episodios. Tu apoyo con un me gusta y un comentario ayuda muchísimo a seguir creando contenido educativo y de calidad. Gracias por acompañarme en este viaje por la historia del tilacino. Nos vemos en el próximo documental.